Buen día, mi nombre es Oscar Ariza, mi grupo está conformado por Stephanie López, Fernanda Aguilar, Alexandra Maya y Denis Niño. En el día de hoy les vamos a hablar sobre el concepto unificado, sobre el procedimiento tributario y el régimen contributivo y sancionatorio. Pues primeramente vamos a hablar de las correcciones de las declaraciones tributarias. Estas dicen que según el artículo 274 de la ley 1918 del 2016, dice que tenemos un año para hacer la corrección. Si en dado caso tuvimos algún problema o estuvo mal liquidada, entonces nosotros lo que hacemos es que durante el siguiente año, antes que se venza la misma fecha, se puede hacer la corrección. Esto se dice que iría hasta el 1 de enero del 2018, cuando la DIAN ya haya hecho su formalización de la plataforma, para que todas las declaraciones sean presentadas por la plataforma digitalmente. También dice que para las declaraciones que tuvieron inconsistencias o alguna, pues que la DIAN no tuvo ningún, pues no tuvo cómo cruzarlas, entonces dice que también tenemos 2 años para poder hacer esta corrección. Pues otra cuestión es la liquidación provisional. Esta liquidación es la que hace la DIAN, la hace directamente sobre los contribuyentes, aquellos que no han presentado sus declaraciones, ellos la hacen y es la que más o menos tienen presente para presentarla ante, pues es la que tienen como sancionatoria. El contribuyente tiene 6 meses a partir de emitida esta liquidación provisional para poder o desmentir, corregir o aceptar esta declaración. Igualmente tiene una sanción por no haberla hecho oportunamente y siendo una persona que no tiene sus temas de impuestos ante la DIAN bien dirigidos o bien soportados. Muchas gracias. Firmeza de las declaraciones tributarias. Como el artículo 714 del Estatuto Tributario fue modificado a través del artículo 277 de la Ley 1819 del 2016, se establecía que el término de firmeza de las declaraciones tributarias serían de 3 años contados desde el vencimiento del plazo para declarar. Y bueno, por otro lado, las declaraciones del impuesto sobre la renta de los contribuyentes que estén sujetos al régimen de precios de transferencia será de 6 años desde el vencimiento del plazo. Es importante resaltar que la firmeza para el caso opera frente a toda declaración. El artículo 705 establece que el término para notificar el requerimiento especial será de 3 años. Para efectos de las declaraciones del impuesto sobre renta de contribuyentes, que además están obligados al régimen anterior mencionado de precios de transferencia, el cual el tiempo es de 6 años. De no coincidir necesariamente el término de este artículo para notificar el requerimiento especial, haría inocua una firmeza especial o distinta al término general, pues no podría la Administración hacer uso de sus facultades de fiscalización. Gracias. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la firmeza de la declaración en el procedimiento de liquidación provisional. El artículo 764 de la sección 4 del Estatuto Tributario establece que son presentadas por los contribuyentes. También podemos evidenciar que el legislador quiso darles una firmeza especial a estos contribuyentes que se acogieran a la liquidación provisional en un término de 6 meses a partir de la fecha de su vencimiento o corrección o presentación, siempre y cuando cumpla con los presupuestos contenidos en el Estatuto Tributario. Por otro lado, dentro de dicho término, la firmeza especial, la Administración Tributaria podría, según el caso, notificar glosas no debatidas en sede de la liquidación provisional a través del procedimiento ordinario, toda vez que, de acuerdo a lo estipulado, la liquidación provisional solo se podrá proferir por una sola vez, salvo en los casos en los que el contribuyente propone modificaciones.
Muy buenos días, mi nombre es Denis Lorena Niño Velasco. El día de hoy vamos a hablar del régimen tributario sancionatorio, conducta sancionable. En el artículo 640 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, dispuso el legislador una serie de criterios de orden objetivo que permiten la aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad en el régimen tributario sancionatorio. ¿Qué es el régimen sancionatorio? Es el conjunto de normas que se aplican para determinar si un hecho es constitutivo de infracción a las normas cambiarias cuya vigilancia y control corresponde por competencia de la DIAN. Es importante tener en cuenta que es obligación del legislador definir con claridad el acto, hecho u omisión constitutivo de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de la misma las implicaciones que acarrea su transgresión. En este momento les voy a nombrar algunas sanciones y conductas sancionables del Estatuto Tributario. En primera medida encontramos la sanción por extemporaneidad en la presentación. El artículo 641, 642 y 645 del Estatuto Tributario. Como conducta sancionable tiene presentar la declaración tributaria en forma extemporánea. En segunda medida encontramos la sanción por no declarar, teniendo en cuenta el artículo 643 del Estatuto Tributario. La conducta sancionable es omitir la presentación de la declaración tributaria. También tenemos por otro lado la sanción por corrección al artículo 644, 645 y 647 del Estatuto Tributario. La conducta sancionable es corregir la declaración tributaria después del vencimiento del plazo para declarar. Por otro lado, encontramos la sanción por no enviar información o enviarla con errores. Tenemos que tener en cuenta esta sanción. La conducta sancionable es no suministrar la información tributaria exigida, suministrar la información tributaria exigida en forma errónea y suministrar la información tributaria exigida en forma contemporánea. Por otro lado, encontramos otra sanción y es la sanción por expedir facturas sin requisitos. Expedir facturas sin cumplimiento de los requisitos establecidos por los literales. Por otro lado tenemos la sanción de clausura del establecimiento, donde nos exigen la factura o documento equivalente estando obligado a ello o expedirlo sin requisitos establecidos en los literales B, C, E, F o G del artículo 617 del Estatuto Tributario. Tenemos por otro lado las sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de inscripciones en el RUT y obligación en el NIT. No inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad está obligando a una sanción o una conducta sancionable. Muchísimas gracias. En la configuración de la conducta sancionable existen varias sanciones en las cuales toca aclarar algunas. Una de ellas es la información por enviar información con errores, en la cual se envía una información tributaria con alguna de esas sanciones. Otra sanción es por expedir facturas sin requisitos. La sanción de cláusula de los establecimientos, que es la declaración de los impuestos de la renta, de las ventas y de las compras. Otra sanción es la relativa por el RUT, que es cuando no se hacen actualizaciones o hacen falsas actualizaciones. Otra de las sanciones es la sanción por el impacto de las devoluciones y compensación, la sanción por la inexactitud y la última por las irregularidades en la contabilidad, que es la última sanción que se puede generar. Otro de los puntos es la firmeza del acto administrativo. Entonces, cuando esa sanción la determina ya la DIAN,
Ellos exigen que haya un responsable, ya sea el contributivo, el retenedor o el declarante. Y en esto se contemplan algunas circunstancias. Entonces es cuando el acto administrativo no procede a ningún recurso. También cuando se renuncian a los recursos y cuando los recursos se hayan decidido de una forma definitiva. Entonces, sobre este mismo tema, el artículo 87 habla de la firmeza de los actos administrativos y dicen que ellos quedarán infirmes según unos ítems, el cual el primero dice que cuando no procedan ningún recurso al día siguiente de su publicación, según el caso. El otro es quedará firme la decisión sobre los recursos interpuestos, sobre la aceptación de los recursos y también sobre el silencio administrativo. Que entonces, según la DIAN, el acto administrativo queda en firme según los artículos que se mencionaron anteriormente. Aplicación del artículo 640 del Estatuto Tributario en el tiempo. ¿En qué eventos debe atenderse los criterios plasmados en el artículo 640 del Estatuto Tributario? Según lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C619 de 2001, dice que en relación con los efectos de la ley en el tiempo, la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco cuando los hechos o situaciones que deban ser regulados se generan bajo la nueva ley. El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia ratifica la irretroactividad de la ley, pues así se garantiza que se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley anterior. No obstante, la misma Carta Fundamental autoriza la retroactividad de las leyes penales. Esto quiere decir que son benignas al reo o de aquellas que comprometen el interés público o social. Cuando se trata de situaciones jurídicas en curso que no han generado situaciones consolidadas ni han adquirido derechos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, esta entra a regular dicha situación. Tratándose de sanciones que deban ser liquidadas por el contribuyente o determinadas por la DIAN, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, deba tenerse en cuenta los criterios que permitan la aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad del régimen tributario sancionatorio. Lo anterior se extiende a las sanciones originales a partir de conductas sancionables cometidas antes del 29 de diciembre de 2016, en virtud del principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Si las sanciones fueran propuestas o determinadas por la DIAN con anterioridad al 29 de diciembre de 2016, estas son objeto de discusión en sede administrativa. Si el contribuyente liquidó una sanción antes del 29 de diciembre de 2016, aun cuando no haya realizado su pago, no podrá acogerse a lo señalado en el artículo 640 y viden, toda vez que se trata de una situación jurídica ya consolidada con la ley anterior respecto al régimen tributario sancionatorio anterior. Acumulación de rebajas sancionatorias. El artículo 640 del Estatuto Tributario comprende unos criterios objetivos que permiten la aplicación de los principios de gradualidad y proporcionabilidad en el régimen tributario sancionatorio. Las rebajas previstas en la norma encomente
corresponde al 50% o al 75% según el caso, y son empleadas en la última instancia de determinación y liquidación de las sanciones, con la cual resultan acumulables con las aminoraciones que cada tipo sancionatorio contempla. Dicha acumulación es posible en atención a la naturaleza de las rebajas sancionatorias, mientras que las reducciones que prevén algunos tipos sancionatorios operan como consecuencia de la colaboración del contribuyente con la administración tributaria y consiste en evitar desgastes del aparato administrativo. Los descuentos de que trata el artículo 640 eviden, además de considerar lo anterior, cuando la sanción es impuesta por la DIAN, también tienen en cuenta los antecedentes del contribuyente para castigar con menor rigor a quien ha procurado actuar con mayor responsabilidad.